Ya. Espera, ya. Me dicen si se ve o no se ve, ok. Porfa. Aquí está. Ok, primero que todo vamos a ver que el examen de mecánica de fluidos. El primer parcial, como les dije, son propiedades físicas, cavitación, bueno, aquí cavitación, estática de fluidos y cinemática de fluidos. Lo organicé de esta forma. Los colores amarillos. Disculpa, ¿Ausi está compartiendo? No, no Ah, se ¿no se ve. ve? Puta, perdón, perdón. Ay, error, error mío. Que es subnormal, perdón. Gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí, todo correcto. Ok, ok. Gracias por avisar. Ya, esto es lo que les decía. El primer parcial se va a los cuatro temas, ¿no? Que les mencioné. Y lo que hice clasificar de esta manera, en amarillo, los temas, bueno, los subtemas que más suele preguntar, o sea, que suele repetir de manera continua. Luego los verdes son preguntas las cuales puede hacer variar y los celestes son preguntas que puede hacer pero casi nunca las hace. O sea, que es muy poco probable, las hacía años pasados, tipo en la época que yo pasé la materia, digamos, por decirlo así. Y los que no están en color son preguntas que no suele hacer. Más o menos lo quise dividir de esta manera para que se dé una idea de qué estudiar y qué no, digamos, ¿no? Porque yo creo que por lo menos le brincan a dos de estas. Propiedades físicas hay viscosidad, la ley de Fick y resumen de las propiedades físicas. Luego en cavitación está el resumen de cavitación, tipo de cavitación y la ecuación fundamental. Bueno, hasta ahí. Luego en estática de fluidos, la ecuación fundamental de la hidrostática, la teoría del empuje y la estática de fluidos comprensibles. Este por decirlo así, es apunte nuevo, creo, si no estoy mal. Recién lo subí al Classroom. Ahí lo checan. Y luego están las compuertas, que generalmente volumétrica ya no suele meter. No la mete hace años. Así que dudo mucho que la vaya a meter ahora. Pero las otras generalmente son o inclinables o declinables. Eso ahora les voy a explicar. Cinemática de fluidos está la conservación de la masa, la aceleración de la cinemática, o sea, de un fluido, y el tubo de corriente que va con correlación con la conservación de la masa. Eso. Esto igual se los voy a pasar por si acaso, pero igual, digamos, como una guía para que se den idea de qué puede preguntar y qué no. Ahora partimos un poco con teoría. Espera. Ya. Primeramente, quiero como aclarar un poco de cómo se le dice, para que tengan un poco más entendido qué es la teoría, ¿no? Para que es que yo siento que algunas personas sí van a estudiar y otras personas van a memorizar, pero aún así, aunque no lo crean, de memorizar y estudiar es muy complicado porque te tienes que saber algunos conceptos, ¿vale? Y también estos conceptos les ayuda más adelante en refri o en turbomáquina o en termodinámica 2, por ejemplo, si es que la están cursando de igual manera. ¿Qué es un fluido? Partamos de ahí. Son sustancias cuyas moléculas tienen fuerzas de atracción débiles. ¿A qué se refiere? Que cuando hay materia bueno, cuando es un conjunto de materia, puede ser de manera sólida, o sea que las moléculas estén unidas, ¿no? De manera recta, o que en cuyo caso estén dispersas y se muevan entre sí. Ahí tienes ejemplo los líquidos y los gases. Existen los dos tipos de fluidos, los compresibles, que son los gases, y los incompresibles. Las propiedades físicas se dividen en básicamente todas las contemplaciones que puede tener un fluido. O sea, cómo lo estudias. No sé si me dejo entender. Es como que agarras y ves qué valores pueden tener bajo ciertos términos, teniendo en cuenta sus campos de magnitud. Entre esos están los conceptos de masa, volumen, presión y temperatura. La masa es la fuerza de inercia ejercida sobre los cuerpos, no es el conjunto de materia. Eso es un concepto muy erróneo que va alargando en la carrera y muchos suelen pensar eso. El volumen es el espacio que ocupa un fluido. La presión es la fuerza que se ejerce en dicha área o sección o volumen.
La temperatura es una medida escalar, la cual te puede medir el movimiento de las partículas. Aquí va algo muy interesante. La temperatura o el calor es, por así decirlo, nunca se te lo definen bien, ¿no? Pero por decirlo así es el movimiento de las partículas internamente, sin tomar en cuenta fricción. Puede ser de lado a lado, se pueden chocar, pueden girar sobre su propio eje. Ya. Ahora partimos de, como ya expliqué, el fluido es un conjunto de partículas, ¿no? Con fuerzas de atracción muy débiles y que propensamente es muy maleable, se puede manejar, se puede deformar de varias maneras. Por ende, si tú pones, por ejemplo, un bloque en una piscina, ¿qué suele pasar? El agua se va a los lados, ¿no ve? O digamos, cae con fuerza y todo alrededor se deforma, ¿no ve? Hasta que la piedra cae. Es lo mismo, al tener una fuerza normal, muchas fuerzas tangenciales atraviesan el fluido. Generalmente las fuerzas del fluido, bueno, los esfuerzos suelen ser tangenciales. Y aquí podemos ver masa específica, volumen específico y peso específico. Como tal, digamos, aquí existe la densidad, aquí está la masa específica que lo ocupan mucho en los ejercicios de estática, que nos dice que es la derivada de la masa sobre el volumen. O sea, básicamente la fuerza, la fuerza de inercia sobre un espacio en específico. A eso se refiere. Y que las constantes en masa específica generalmente son la presión y la temperatura. El volumen específico, podemos decir que es un espacio donde se requiere cierto fluido. Y luego el peso específico es lo mismo que la masa específica, pero agregando el concepto de gravedad. Estás agregando la fuerza gravitatoria que hay en el planeta. Aquí está, el peso específico se puede definir como la fuerza gravitacional ejercida sobre el volumen. La cuestión aquí es de que La cuestión aquí es de que en esta terminación ustedes especifiquen bien qué es masa específica, volumen específico y peso específico. ¿Por qué? Porque con estos valores se llega a jugar con problemas de compuertas o para encontrar ciertos valores. Luego de eso existe, como tanto dijimos que hay comprensibles y incomprensibles, ¿no? En este caso existen también la relación de comprensibles de los líquidos, o sea, fluidos incomprensibles. Que básicamente lo que nos dicen es que es la relación que existe entre la respuesta del volumen hacia la presión. ¿Por qué? Porque el volumen es algo variable en temas de agua, aceite, en fluidos, básicamente líquidos, pero todos se ven sometidos a la misma idea, la presión. Por lo tanto, como entendimos aquí, ahí está la masa específica, teniendo en cuenta la despejan y entiendes este juego interno que es, digamos, ρ por la derivada de volumen específico más volumen específico, bueno, volumen en sí, por la derivada de ρ. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras, digamos, la masa específica sea, digamos, mayor, el volumen va a ser más pequeño. Y si, la masa específica es menor, el volumen va a ser más amplio. Por decirlo así, en propiedades físicas creo que tanto el agua como, por ejemplo, ¿cómo se llama? El aceite, tienen diferentes densidades, es lo mismo. Ocupan distinta medición. Por eso, cuando ustedes, si se ponen algún día, les interesa, ¿no? Las mediciones en líquidos generalmente se hacen en litro o de ejemplo de los espacios de la mochila se hacen en litro porque es algo más uniforme. Y luego de eso tenemos la relación de los gases. La relación de los gases existe con respecto al volumen molar. ¿Qué refiere volumen molar? Es al tema de la cantidad de moles que hay en un gas. ¿Debido a qué? A que un líquido tiene distintas... O sea, cuando tú, por ejemplo, tiras una tubería, la velocidad en un fluido no es la misma, ¿no? El líquido no va a llegar de la misma manera al tope. Pero, irónicamente, el gas sí es uniforme. Ejemplo, el líquido tiene una velocidad media. Por lo tanto, el gas no tiene una velocidad media porque todo llega de manera uniforme, llena espacios de manera uniforme.
O sea, básicamente aquí lo que haces es jugar con el volumen y la presión. Como pueden ver aquí, dice que presión por volumen es igual a constante, por lo tanto tienes este juego interno, donde el volumen puede ser derivado de la presión o la presión es una derivación del volumen, digamos. Teniendo en cuenta esos dos valores. O sea que si, digamos, hay más volumen, hay menor presión, y si hay mayor presión, hay menor volumen. Y teniendo en cuenta eso, tenemos también los valores de calor. ¿Por qué? Porque un gas se evalúa con el tema de una temperatura. ¿Por qué? Porque como anteriormente dije, es el promedio de la velocidad de las partículas. Y ahí ya entra temas termodinámicos como la entropía, la entalpía, pero para dejarlo simple, en los gases se ve más la fórmula de PV igual a nRT. Si lo ponen de esa manera, el ingeniero se los va a aceptar. ¿Por qué? Porque lo estás definiendo de una manera directa. También entender, bueno, entiéndase que el N es el número de moles y la R es una constante de gases. Ahora, ¿de dónde viene la constante de gases? Es básicamente a prueba empírica a través de los años, pero eso ya no nos vamos a poner en detalles. La idea de esto es de que entiendan cómo se hace un resumen de propiedades físicas, partiendo desde masa específica, volumen específico, que es un fluido, luego de eso la relación de compresibilidad de los líquidos, tanto como de los gases. Luego de eso existen otros dos valores, que son la dilatación volumétrica y la energía superficial. Espérenme, cacho, voy a ver esto. No hay más personas. Cacho, a ver. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. Ya, la dilatación volumétrica, como expliqué anteriormente, el fluido llega a tener esfuerzos internos, ¿no? Es muy deformable. Por lo tanto, su dilatación siempre va a ser volumétrica, por el hecho de que un fluido siempre va a tener un volumen en específico, ya sea en gases con los moles o un líquido que ocupa un espacio. Y básicamente es esto. La sumatoria, la mayoría de las longitudes es por B. ¿Qué es B? Es, digamos, por decirlo así, el valor, una constante, si no estoy mal, de deformaciones por la cantidad de temperatura. ¿Por qué? Porque el fluido se deforma a través de la temperatura. ¿Ok? Se basa en los fundamentos, ¿vale? En los fundamentos que les estoy explicando acá. ¿Por qué? Porque les digo que la atracción, un fluido tiene una atracción débil. O sea, que se refiere a que las moléculas están esparcidas entre sí mismas, por lo cual, digamos, la temperatura que les dije, es el promedio del movimiento cinemático, ¿no? Que existe internamente. Por lo tanto, la única cosa que puede deformar un fluido llegaría a ser, o ya sea por una fuerza externa en los líquidos, pero en los gases, generalmente la temperatura. Igual se puede deformar de manera por la temperatura en los líquidos, pero generalmente es por esfuerzos. Luego existe la energía superficial, que en ese caso es, digamos, los esfuerzos por el área. Esto se ve mayormente en cavitación. Básicamente es la energía superficial que puede haber internamente en un cuerpo y también externamente. ¿Qué presión interna y externa tiene? Eso, básicamente ese es el resumen de propiedades físicas. Ah, no, falta... Bueno, si les pide la pregunta, resumen de propiedades físicas, ese sería el resumen. ¿Hay alguna duda para avanzar a la siguiente pregunta? Supongo que no. A ver. Ahora la otra pregunta, bueno, a ver, quiero aclarar algo. En propiedades físicas también entra la parte de viscosidad, ¿ok? Pero quise alejar viscosidad, o sea, dejarlo al último, para que, digamos, no lo mezclen, porque a veces, tipo, les preguntan viscosidad y hacen todo resumen de propiedades físicas y eso está mal. Si les pide solo viscosidad, hacen solo viscosidad, ¿ok? Si les pide propiedades físicas, hacen todo lo anterior visto con viscosidad incluida, ¿ok? Pero aquí hay gente para entrar, sí, hay todos. Ya lo admití. Ahora sigamos. Tomando en cuenta esto, ya podemos ver qué es viscosidad. La viscosidad, como anteriormente les mencioné, es, bueno, ¿qué dijimos de los fluidos? Son deformables, ¿no?
y también están separados entre sí mismos porque no tienen una atracción tan fuerte entre ellos, entre las moléculas. Así que básicamente la viscosidad es la resistencia de un fluido al deformarse. Básicamente es eso. O sea, si yo aplico una fuerza de cierta medida en ponerle en una placa, ¿no ve? Y digamos esa placa está ponerle en un recipiente de agua, el fluido se va a deformar, básicamente. Y esas deformaciones, bueno, esas mediciones de viscosidad se toman en cuenta por básicamente las fuerzas que se ejerce en el fluido y también por la densidad que tiene, o sea, por la composición del fluido. Para dejarlo así claro, también esto se ve en elasticidad o en resistencia de materiales, que cuando un material se somete a una fuerza, ¿no? Dependiendo del tamaño del área, se va a deformar de cierta manera, ¿no? Por decirlo así, es de una manera tanto similar. No igual porque, bueno, el fluido es diferente, básicamente porque tiene una composición diferente y digamos, no tiene ese nivel de rotura que tiene un sólido, pero podemos decir que es similar, más no igual. Eso diría yo. Y en viscosidad existe tanto dinámica como cinemática. En este caso podemos ver el ejemplo de que aquí hay una placa de esfuerzos, ¿no? De manera recta, pero el fluido va a responder de manera tangencial. O sea, si ustedes aplican una fuerza normal que es recta, el fluido va a responder de manera tangencial. ¿Por qué? Porque el fluido, como dije, es maleable, va a tenderse a ir a esos lados. Tomando en cuenta eso, podemos decir que la viscosidad depende de un cierto gradiente, que la viscosidad es de cierta manera una función lineal. ¿Por qué? Porque mediante más fuerza apliques va a haber una mayor deformación. A eso se deben las aplicaciones de acá. Por ejemplo, acá toma X y Y como coordenadas, no del plano. Aquí podemos ver que es la velocidad en la que el fluido se va a deformar y teniendo en cuenta altura como un valor determinado por el área o el espacio que estamos calculando, ¿no? Y lo toma en cuenta tanto las ecuaciones como de y y b. ¿Qué sucede aquí? Porque hay una y al medio. Porque, por decirlo así, lo toma de valor medio. Ya dijimos que en los líquidos se toma valores medios. ¿Por qué? Porque en los gases se llenan de manera completa. Si hay una habitación y se llena puro de vapor, el vapor va a ser uniforme. En tanto, si lo lleno de agua, no. ¿Por qué? Porque, digamos, va a tardar en llenarse. Y es lo mismo, esto básicamente calcula la velocidad media del fluido al deformarse. Como pueden ver, B sobre Y sobre B0, que es digamos el valor máximo que va a tener por la altura. Y básicamente juegas con esos valores y aquí tienes la resolución matemática. Ahora viéndolo de manera física, la fuerza tangencial, aquí que está, es igual a la fuerza sobre el área del fluido. ¿Y aquí qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta el mismo gradiente que estamos ocupando acá. Este gradiente es el mismo de acá. ¿Por qué? Porque, digamos, se toma en cuenta las derivaciones del cambio medio del fluido para poder encontrar de manera óptima la viscosidad. Y ya despejando nos quedaría esto, que es la viscosidad dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque tomamos en cuenta los valores de fricción. Ahora, cuando no se toman los valores de rozamiento, ¿no? Se ocupa la viscosidad cinemática, que sería mu sobre masa específica. Eso sería en viscosidad. Ahora, van a ver en el libro que es bastante largo el tema, pero ¿por qué lo acorto yo? Porque, digamos, en su examen tienen una hora. Si le hacen una Biblia entera de todo lo que hizo en el libro, se van a tirar. ¿Por qué? Porque él va a saber que no vinieron a clases. Básicamente por eso. Porque muchas veces hacen su Biblia, hacen como 3, 4 hojas de una respuesta, llenan todo de matemáticas, pero él sabe que él no avanzó eso en clase. O sea, él lo resume. Si han ido a sus clases del ingeniero Sauma, lo resume. Y por eso les digo, si van a hacer sus apuntes, háganlo de una manera entendible a que él diga, bueno, vino a clases. Básicamente a eso me refiero.
Y hay preguntas relativamente cortas porque les mete un ejercicio. Básicamente, en el segundo parcial las preguntas son más largas. Así que eso. Ok, ya acabamos con... A ver, ¿por dónde íbamos? Ya acabamos esta parte de propiedades físicas. Sí, ahora toca cavitación. Ok. Ya, espera. Voy a... Creo que está por acá. A ver. Creo que es este. Sí, creo que es este. Sí, aquí está cavitación. El resumen ya se los había enviado, pero no sé si lo hurgaron, la verdad. No sé si lo vieron o lo analizaron. Pero en caso contrario, igual aquí lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque creo que es el resumen más didáctico que he visto de cavitación. He visto que hay algunos largos, pero si han ido a la clase de ingenieros, como que lo hacen en una clase. No lo hace en dos o tres, digamos, lo hace en una clase a veces. A mucho tardar dos, si es que les habló de política. Así que por eso, digamos, lo hice en un documento de 4 hojas. A partir de ahí usted, o sea, tratando de especificar todo lo que él explica. Ahora, si ustedes quieren, hagan lo más corto, básicamente. Y en cavitación les puede preguntar. El más común es resumen de cavitación. Ahora, la que no es tan común, que lo hacía hace unos semestres atrás, es tipos de cavitación. Así que eso vamos ahorita a explicar, ¿vale? Ya a ver. Primero apartamos de las temperaturas. En las temperaturas existe el valor absoluto de 0 Kelvin. Bueno, toda temperatura se evalúa en 0 Kelvin. Y digamos, ¿no? La temperatura máxima puede llegar hasta el punto donde puedan cambiar los estados del fluido, en este caso, o de la materia. En este caso está centígrados, pero pónganle que es Kelvin. O bueno, él lo ponía centígrados porque digamos es un valor comercial. Siempre se usa el valor de centígrados en ciertos temas de hidráulica, pero técnicamente es Kelvin el valor absoluto, tanto de cero como del máximo, pero bueno. Y digamos, para esto mismo el fluido puede cambiar de estado, ¿no? Puede ser sólido, luego a líquido, luego a gaseoso y luego el tercer estado plasmático. ¿Qué es plasmático? Básicamente es cuando un gas recibe energía. O sea, bueno, recibe y libera energía. Básicamente se ioniza. Pero ya no, o sea, es un extra, por así decirlo. El plasma es un cuarto estado de la materia, el cual recibe y da electrones, básicamente. Si algún día se enloquecen, agarren ¿cómo se llama? Su, ah, ¿cómo se llama? Para calentar comida no me acuerdo cómo se llama el nombre. Bueno, el microondas. Si un día así de curiosos agarran el microondas, caliéntenlo en una botella con aire al vacío y se va a ionizar. ¿Por qué? Porque le estás transmitiendo electrones. Así de curiosos, ¿no? Y así explotan su microondas. Pero bueno. Ya, teniendo en cuenta eso, a lo que nos compete es de que el estado de líquido a gaseoso, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando un sólido pasa a líquido, está en un estado de fusión, o sea que el sólido se está separando, se vuelve algo inestable. Luego, cuando alcanza el líquido, ya estando con todas las palabras que se dice un líquido, llega a cierta temperatura, empieza una temperatura de ebullición, ¿no? Pero en esa transición de temperatura se empieza a hacer vapor, ¿ok? El líquido del agua en cierta temperatura, al transicionarse, antes de hacerse, bueno, se hace gas, ¿no? Pero es estado de vapor, a eso se refiere. Y con eso podemos decir que aquí también se pueden generar burbujas. Se generan, por así decirlo, burbujas de cambio. Aunque sean muy pequeñas, pero se generan. Ya. Partiendo de esto, ya vamos a lo que nos interesa, que es la cavitación. ¿Qué es la cavitación? Antes de ir con el concepto que da el ingeniero, para que lo entiendan mejor, la cavitación son burbujas que se generan en las máquinas, las cuales se refieren a una diferencia de presiones, ya sea por
cualquier error de diseño, póngale que se mezcla agua con, bueno, líquido con gas, digamos, se genera la cavitación por los cambios de presión abruptos que puede haber. Eso de manera textual es cavitación. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque la cavitación nos ayuda, bueno, estudiar la cavitación nos ayuda a prever esos daños que se puedan generar en las máquinas hidráulicas. Ya viéndolo en máquinas hidráulicas van a haber bombas, turbinas. Inclusive aquí porque igual es importante. Por eso le importa tanto al ingeniero y generalmente lo mete en el primer parcial o en el final o en los dos. Así que el resumen de cavitación diría que lo hagan lo más honesto posible. No lo hagan tan largo. Háganlo dos planas. El resumen de cavitación. Cuando les pido resumen, háganlo dos planas. Una plana y media. ¿Por qué? Porque generalmente en los resúmenes les pide que digan, como les digo, les pide que explíquenlo a sus palabras. Cuando les dice resúmenes es de esa manera. Inclusive él se va a burlar de ustedes y les va a decir, escriban lo que sepan. Y es la verdad, digamos. Si ustedes le escriben una Biblia, clarito va a saber que no estudiaron y no fueron a clases. Pero ahora, partiendo del concepto puntual, la cavitación es la formación de cavidades macroscópicas en el seno del líquido a partir de núcleos gaseosos. ¿Qué quiere decir eso? Que son burbujas, las cuales se generan del líquido a partir de la presión que lo lleva a ser gas, básicamente. Eso. Existe la cavitación, bueno, existen tres tipos de cavitación. Cavitación acústica, que se genera por vibraciones. La óptica, que se genera si no estoy mal, es por cambios de onda internamente con los electrones y un concepto muy fumado, pero el que nos interesa es el de la hidrodinámica, cavitación hidrodinámica. Se da porque la corriente fluye a baja presión, básicamente. Y aquí está la ecuación de cómo se generan las burbujas. Como habíamos mencionado, la energía superficial se genera, bueno, en la energía superficial vimos que es por las presiones internas y presiones externas, ¿no? Aquí pueden ver toda la ecuación. Ahora, ¿la ecuación es importante en su resumen? Diría que no, porque es muy largo. Es un tema básicamente completo. Pero, bueno, si lo quieres meter sería puntos extra, pero generalmente no. Si él lo explicó en clase, métanlo. Y si no lo explicó tan extenso en clase, no lo metan. Básicamente eso. Porque básicamente toma en cuenta los valores de presiones internas y externas para poder encontrar el valor de la cavitación, básicamente. O sea, el punto medio donde se genera la cavitación. O sea, es lo que se trata de buscar. Se busca que, digamos, a la bajada de presión, ¿cuál es el punto donde va a empezar a cavitar? Que tiene que ser, por así decirlo, menor al vapor. Porque una vez, o sea, es el punto medio entre el líquido y el vapor. Básicamente es eso. Nada, aquí pueden ver la ecuación, que es la presión interna es igual a la presión de la gravedad más la presión del vapor. La presión de la gravedad es igual a la presión del líquido en la solución. Aquí la presión de la gravedad es más a la presión del vapor. Lo deduce, hace derivaciones y ya. No pienso explayarme tanto en esto porque, como les digo, a veces lo explica en clases y otras veces no. La mayoría de resúmenes que he visto no lo suele meter. Inclusive yo no lo expliqué así. Yo solo me basé en las gráficas. Ese es otro tema. Hagan gráficas. Eso sí, hagan gráficas, las más explayadas posibles. La cuestión aquí es de que al final nos dice que la presión de la cavitación debe ser menor a la presión del vapor. Ya. Ahora existen aquí es algo importante. Como les dije, les puedo preguntar resumen de cavitación o tres tipos de cavitación. Y aquí están los tres tipos. Cavitación por burbujas aisladas, cavitación por cavidades semipermanentes y cavitación por pulsos de presión. Ya, cavitación por burbujas aisladas. Básicamente es donde se genera cuando el fluido llega a tener una tensión muy alta de vapor, o sea, se está calentando, por decirlo así, y digamos, llega a haber un escurrimiento. O sea, llega a haber una zona de erosión donde el fluido empieza a ser afectado y ahí se genera, básicamente.
por un cambio de presiones abrupto. Generalmente todas las cavitaciones se generan por un cambio de presiones abrupto, pero es para dejarlo más entendible de esa manera. De que se sale de las zonas de presión, básicamente. O sea, que un fluido está de manera directa y ¡pum! Se cae, ¿no? Ya sea puede ser un cambio abrupto de temperatura, un mayor espacio. Hay un montón de variaciones. Alguna salida que no se haya contemplado, pero generalmente es por aumento de temperatura, en su mayoría. Y como pueden ver, aquí hay una dirección de escurrimiento, la cual nos dice la presión de cavitación y la presión normal que debería haber, y hasta este punto se empiezan a generar los valores de cavitación. Y aquí podemos ver las burbujas de cavitación, y esta ya es una zona de erosión. Todo esto va a ir a una dirección de escurrimiento para que las burbujas lleguen a ser liberadas y hagan una implosión. Eso es muy importante. La cavitación no genera una explosión como tal, genera una implosión dentro de las burbujas, y eso hace que se dañe el material o la máquina. Ya, a ver, después de eso existe, bueno, al saber, digamos, qué genera la cavitación, existe, digamos, que se genere por una frecuencia de presiones. Básicamente puede ser dañado de distintas maneras. Puede hacer una vibración, ¿no? Puede dañar los cojinetes, puede dañar la máquina como tal, una erosión que dañe a la máquina y no solo al fluido, la fatiga en los materiales, digamos, que se está utilizando por una extensión de fuerza de carga, y ahora la cavitación por cavidades semipermanentes. ¿Esto qué se debe? A que aquí, digamos, se puede ver el tema de las bombas o turbinas que no están alineadas de manera uniforme o no han tenido una revisión exhaustiva. Cuando ustedes vean las máquinas, las turbomáquinas térmicas o turbomáquinas hidráulicas con el ingeniero Sauma, ellos dos les van a decir de que los ángulos son tan importantes porque si no hay un ángulo de manera explícita, básicamente se genera cavitación en esas irregularidades del material. O sea, zonas donde ¡pup! Se caiga el fluido y hay un cambio de presión. Y se genera, digamos, semipermanente. ¿Por qué? Porque, digamos, en ese pequeño lapso se genera y ya genera cavitación. No es como un cambio constante como este. Y luego existe ya... Ah, bueno, perdón. Aquí está, digamos, el valor... Ah, no, perdón. Esta es... Sí, estábamos acá ya. Cavitación por pulsos de presión. Se da cuando, digamos, hay en cuerpos amortiguados y máquinas hidráulicas. Lo mismo, si en este caso no hubo una buena alineación de la máquina, en este caso, digamos, al no ser asegurada de manera correcta, al, digamos, trabajar más de su potencia de la que debería trabajar, se van a generar fluctuaciones de presión, lo cual va a hacer que en los puntos más bajos, ¿no?, se va a generar la cavitación de manera directa. Y aquí pueden ver una especificación de la presión debe ser el valor medio más las fluctuaciones de presión. ¿Por qué? Porque por diseño no te deberías permitir esas pequeñas fluctuaciones. ¿Qué pasa si en cierto... O sea, es como cuando, ejemplo, en centrales eléctricas hay una medición como tal para que en ciertos días del día vayas... Bueno, en ciertas horas del día, perdón, se vaya a trabajar de mayor consumo energético. Esto es lo mismo. En ciertas horas de una bomba, por ejemplo, va a trabajar de mayor medida porque puede ser que el río o en cierta temporada el río sea de mayor cantidad o la exigencia del agua en la empresa sea de mayor cantidad. Por eso se deben las fluctuaciones de presión, al no garantizar esa idea. Pero recuérdense que se da por cuerpos amortiguados y máquinas hidráulicas, bueno, básicamente, y se produce por las fluctuaciones de presión de una gran amplitud y baja frecuencia. Ahora existe el coeficiente de índice. El coeficiente básicamente nos permite analizar la cavitación de manera directa para poder, digamos, desarrollarla. O sea, puede trabajar de manera macro o micro, por decirlo así, en la cual nos dice, ¿no?, que el índice se llama el índice de Thomas. En sí tiene varios nombres, pero
Digamos, en temas realistas es el índice de tomas en máquinas hidráulicas. Ahora, de manera matemática, y lo que están estudiando ustedes ahorita es del índice de cavitación, que es por maneras menos directas, donde no se estudia tanto los valores reales. En estos casos sí se miden, miren, peso específico por la altura de la superficie, por la presión del vapor y la presión atmosférica. Aquí simplemente está tomando los valores teóricos. Pero aquí les explico el coeficiente de cavitación. Nos puede decir que la parte de arriba es la energía por unidad de, de masa que se opone a la cavitación. O sea, esta parte es la unidad de masa que se opone a la cavitación, que está de manera directa, la cual no está sufriendo cambios de presiones abruptos. Y la de abajo es la energía por unidad de masa que favorece la cavitación. Básicamente, esto se puede ver que es velocidad sobre 2, ¿no? Que es la constante, por así decirlo, sí, la constante de valores del campo gravitacional. Eso se debe a que si hay un aumento de velocidad en el fluido, va a haber un aumento de presión y todo va a empeorar. Y esta parte es la presión menos la presión que debe tener un fluido para poder cavitar sobre el valor de masa específica. Ahí ya vamos con el tema de densidades. Ya, variables de la cavitación, básicamente puede haber un montón de variables, vibraciones, los ejemplos que les di de que no ajusten bien una máquina hidráulica, de que trabaja a mayor o menor potencia de la que debería trabajar, bueno, mayormente a una capacidad mayor, ¿no? Un mal diseño de ingeniería, una que estén mal alineados internamente, todos esos conceptos, pero puede ser también por la temperatura, o sea, ya viéndolo de una manera matemática, la temperatura, la densidad del fluido, póngase que no es una bomba de agua para hacer, para, digamos, transportar, qué sé yo, químicos, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas pueden ser, digamos, variables clave. Hay muchas variables que pueden dar la cavitación, ¿no? Bajadas de presión. Pero la más importante y la que estuve recalcando mucho en la explicación fue el gradiente de presiones. Todo va a ser, bueno, el 80% de las cavitaciones va a ser por el gradiente de presiones. Es la variable, por así decirlo, clave de una implosión para una burbuja de cavitación. La variable digo, el gradiente de presiones. ¿Qué es un gradiente? Ya les expliqué, pero les vuelvo a explicar que el gradiente es la variación o el cambio, básicamente es una derivada, el cual, por decirlo así, hace un cambio de fase o o de trazo hacia otro lado. Básicamente es el concepto de gradiente, ¿no? Una variación que existe en una función o en un sistema. El gradiente de presiones básicamente es eso, que digamos, si varía la presión, sea que se disminuya, suba, haya una fluctuación como vimos, todo, o sea, hay un pequeño cambio en algún punto, todo eso se va al gradiente de presiones, que es el punto clave donde se genera la cavitación. Ahora en parte teórica, ¿dónde se genera? En cuencos amortiguadores, bombas y turbinas, en válvulas si no están bien ajustadas, rápidas alineadas y decreciones, eso ya es más en ríos. Si quieren no la pongan, enfóquense en lo que es en su rama, bombas y turbinas, válvulas. Y bueno, después están los métodos para evitar la cavitación. Un buen diseño de ingeniería, materiales resistentes a la erosión y incorporar aire. Ahora eso está curioso. La incorporación del aire depende. En temas de civiles se incorpora aire para poder hacer uniforme digamos, en las bombas inyectoras, por ejemplo. Se utiliza aire para, digamos, que sea de manera uniforme, para que no haya espacios y es donde ahí se va a generar cavitación, básicamente. Ahora, en nuestro caso no es tan visto. Bueno, se podría ver, digamos, en una planta, pero bueno, para no profundizar más, ese es el resumen de cavitación. Ahora vamos con estática. Un- ¿Se está entendiendo hasta este punto? O no sé, se durmieron, no sé. ¿Sí? ¿Será eso? Achata. Sí, 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 se entiende. Vale, vale.
Ya denme 5, voy a traer un vaso de agua, ¿vale? Hola, ya volví. Ahora sí, continuemos. Ya, se ve, ¿no? Voy a suponer que sí. Sí. Ya. Voy avanzando. Que nos habíamos quedado estática. Ya, estática. A ver, lo más importante aquí es la compuerta. Pero igual, como les dije, vamos a tratar de verlo. Que aunque no meta, tratar de verlo igual, ¿no? Ya. Estática de fluidos. ¿Qué pasa en un fluido? Espera. A más personas. Ya. ¿Qué está? Ya. ¿Qué pasa en un fluido cuando es estático? O sea, ya vimos sus propiedades, ¿no? ¿Qué pasa en su composición? ¿Qué energías tiene? ¿A qué es, digamos, a qué, digamos, es contemplado en su composición química o física? ¿Vale? Mayormente física, porque, digamos, química va más al tema de ya de ingeniería química, pero en general, digamos, vimos cómo actúa un fluido a ciertos casos, ¿no? Y también vimos qué es la cavitación, que es un fenómeno físico. Básicamente, cavitación podría entrar en propiedades físicas, pero como es una propiedad física especial que solo se da en ciertos ámbitos, pues por eso tiene un capítulo aparte. Ya, pero ahora, estática de fluidos es cuando un fluido, como ¿qué dijimos del fluido? Es deformable, ¿no? Si llega a tener una cierta tensión, se deforma de manera muy fácil, ¿no? Y ahora vamos a la estática de fluidos, que es, digamos, ¿qué pasa si un fluido, o sea, tiene que tener una, o sea, si el fluido fuera solo deformable, en pocas palabras, no tendremos materia. Todas las partículas estarían dispersas sin ningún tipo de cuerpo. Pero debe haber una fuerza que los atraiga, ¿no? Debe haber un equilibrio, ¿no? A eso nos vamos a ir ahorita, en estática de fluidos. Dígase que un fluido debe cumplir condiciones al estar en reposo. O sea, por más que no se mueva, debe tener ciertas fuerzas que lo mantengan equilibrado. Y para eso también está ¿cómo se llama? Lo ven con el ingeniero Valdivia, el cubo de equilibrio, creo que le dice. No me sé bien el concepto, pero es el cubo de equilibrio, donde se ve de manera matemática como un material, digamos, o una materia en general, ya sea rígido, gaseoso o líquido, bueno, en su mayoría líquido y sólido, mejor dicho, se puede, digamos, deformar, bueno, se puede ver las deformaciones sin ver factores externos. Es como cuando en termodinámica ustedes veían gases ideales. ¿Por qué? Porque en gases reales no se puede analizar, básicamente porque tiene un montón de variables. Así que es, ya. Un fluido debe cumplir ciertas condiciones de reposo. Generalmente un fluido son esencialmente deformables a los esfuerzos. Entre esos existen los gases, los líquidos incomprensibles, como ya hemos mencionado, y los comprensibles, que son los gases. Ahora un fluido puede tener, ya les dije anteriormente,
fuerzas normales y tangenciales. Y como pueden ver aquí, en cada sentido tienen su fuerza normal, ¿no? Aquí creo que me equivoqué. Bueno, ya, aquí es fuerza Y y ya, lo mismo, por decirlo así. Porque igual que aunque lo veas de otra cara es diferente, pero bueno. La cuestión aquí es de que existen tanto fuerzas normales como tangenciales. Ahora, como les dije anteriormente, el fluido es más tendente a la tangencial por la deformación, básicamente. Pero las fuerzas normales, en tanto en sólidos como en fluidos, son las fuerzas clave. O sea, son, si digamos, la fuerza normal, si no existe la fuerza normal, no existe la fuerza tangencial. Y ya la fuerza tangencial depende de qué tipo de fluido es, su densidad, su volumen, pero básicamente la clave aquí es las fuerzas normales, que en tanto en sólidos es fuerzas normales, o fuerzas, por así decirlo, ¿cómo se llama? De compresión, en esos casos. Aquí las fuerzas son diferentes, toman un distinto valor. Como pueden ver en este ejemplo, en la matriz del esfuerzo, va en una línea recta diagonal teniendo en cuenta las caras de X, Y, Z y sus derivaciones, ¿no? Y, Z, ZX, ZY y tanto aquí lo mismo. Pero, como les dije, si quitas los esfuerzos tangenciales en un sólido, solo queda los esfuerzos normales, que serían esfuerzos simples de ver, ¿no? Pero generalmente se toma eso de en cuenta en los sólidos, pero en los fluidos no se toma como fuerza normal, se toma como valor de presión. ¿Por qué? Porque la presión es lo que representa. Básicamente, si un fluido tiene una presión, de ahí generas la viscosidad, la fuerza tangencial que hay en ese mismo fluido. Todo es dependiendo de ese valor, por eso en este caso se ven las P's. Dígase que en este caso dice cuando se descompone las fuerzas normales y tangenciales quedan las fuerzas normales. En este caso se representa como presión y la tangencial como mu, que es la viscosidad, básicamente. Ahora, teniendo en cuenta eso, si quedó claro, vamos a la siguiente que sí es pregunta de examen, ecuación fundamental de la estática de fluidos. Ahora, partiendo de esa idea, tratamos de encontrar una ecuación la cual nos diga cómo funciona nuestro fluido. En este caso, podemos ver el mismo cubo viendo las caras diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta la derivación de la masa, bueno, la masa básicamente, tomando en cuenta sus cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que a diferencia de un sólido, el fluido no se queda quieto, se mueve o está de manera dispersa. Ahora vamos a ver esto. El volumen, básicamente, ¿qué es? Es, digamos, es una superficie, ¿no? Una cantidad de espacio, la cual, digamos, opera en los tres ejes, matemáticamente, en X, Y y Z. Luego el peso de la masa específica ya vimos que es la masa sobre el volumen. O sea que cierta cantidad de masa hay sobre cierta cantidad de volumen. Esperen, ahí está. Ah, no, no es acá, perdón. Estaba aquí. Teniendo en cuenta eso, también sabemos que la fuerza se va a distribuir tanto en los ejes. Bueno, a ver, de manera simple, se podría decir de que no se puede analizar un fluido porque siempre va a ser de manera tridimensional. ¿Por qué? Porque esos valores, o sea, ejemplo, en elasticidad se puede manejar la ley de Hooke, por ejemplo, que es la deformación simple. Ya si quieres ver deformación completa del cuerpo, tienes la ley generalizada de Hooke. Pero en este caso, aunque no lo crean, el fluido básicamente se tiene que manejar en los tres ejes. ¿Por qué? Porque, digamos, llega a ser una masa, como dije, deformable y por eso también, digamos, todos los valores que se interpreten tienen que ser de esa misma manera, ya sea velocidad, aceleración, la fuerza. Ahora hay valores netos, ¿no? Pero igual, o sea, básicamente se distribuye en esos tres ejes por esa razón. Si es que ven tantas X, Y, Z es por eso, porque no se ve de manera simple, se ve de manera generalizada. Ya. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí,
Vale. Ya vamos, sigamos. Ya. Ok. Espérense un cacho. Ya. Tomando en cuenta eso, ya podemos analizarlo. Como pueden ver aquí, la fuerza está en los tres planos, tomando en cuenta también las fuerzas vectoriales, que Sauma las suele dibujar aquí, pero bueno. Partiendo de la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Esa es la segunda ley de Newton. En palabras textuales no, pero de manera ecuacional sí. Ya, teniendo en cuenta eso, podemos despejar, ¿no? Que la fuerza va a ser sobre la masa igual a la aceleración, ¿no? O bueno, ese es el valor que se le da. ¿Por qué? Porque digamos, aquí entra un factor muy importante, que es el operador Nabla. El operador Nabla, que lo van a ver después también, o ya lo vieron, es es, digamos, una constante, una ecuación, la cual se ocupa para, digamos, hacer, digamos, ecuaciones generalizadas, donde se habla de los distintos campos que puede haber. Si llevaron teoría de campos, ahí lo pueden entender mejor. Puede haber campo gravitatorio, campo electromagnético. En este caso, el operador Nabla se ve en la estática y tanto en la cinemática de fluidos. Así que eso. Esperen si está entrando alguien. Así que eso es el concepto de operador Nabla. Que, como dije, es, digamos, bueno, no una constante, es una ecuación, ¿no? Que se puede ocupar para entender distintos campos. Ya, partiendo de eso, sabemos que la masa es igual a la masa específica por el volumen, ¿no? ¿No? Esa es la distinción que nos da. Y teniendo en cuenta esto, el volumen ya dijimos que se entra en los tres planos X, Y, Z. Por lo tanto, el peso específico va a existir en esos tres planos también, en X, Y, Z. Partiendo de esa idea, podemos decir que ¿por qué, digamos, la presión la pongo con el operador Nabla? Porque tratamos de analizarlo, como dije, de manera generalizada. Así que básicamente ese es el concepto. De aquí viene la explicación de masa específica por F. Porque, digamos, esto dijimos que era sobre volumen, pero ya haciendo ecuaciones externas se puede llegar a esto. Menos bueno, la presión, ¿no? Y ya teniendo en cuenta ya los tres campos, se pueden hacer tres pequeñas ecuaciones donde está la masa específica menos la presión sobre la variación de X, ¿no? Luego lo mismo con Y y luego sobre Z. Teniendo en cuenta ya una expresión más generalizada donde esté el operador Nabla que representa básicamente todos esos valores con el peso específico. Ya. Esa es en tanto la ecuación fundamental de la estática. Ahora, en el libro hay una ecuación más larga. ¿Por qué? Porque, digamos, matemáticamente es muy largo, pero la cuestión aquí es de que ni el ingeniero Saumann lo termina de hacer. Y es muy complicado que se lo aprendan o lo estudien de manera directa. Van a llegar a otro punto igual en la materia, donde van a ver las ecuaciones de Navier-Stokes, que igual es una parte muy algebraica y bueno, traté de fundamentarlo de la mejor manera posible, la ecuación fundamental de la estática. Ahora vamos a ver ejercicio de compuertas. Ahora sí esta parte va más a su examen. Espérense. Primero vamos a ir con los ejemplos que vimos en la auxiliatura. ¿Se vieron los ejemplos de la auxiliatura? Para que no los repase. O los repaso un poco. Hola. Un poco, un poco. Un poco, repasemos. Ya, entonces repasemos. O sea, es porque ya lo expliqué en la auxiliatura y lo pueden ver porque lo tienen ahí en el grupo o si quieren lo vuelvo a pasar, no hay problema. Pero igual quiero que entiendan algunos conceptos para hacer el otro ejemplo. Es lo mismo, pero digamos, la única diferencia es de que el otro es el ejemplo que ya está repitiendo como
2 años, creo, 3 años. No sé, desde que entré a la U creo que lo está repitiendo. Y si ya lo tienen bien estudiado, la verdad es mejor. Antes no lo podíamos hacer así porque el auxiliar de turno no lo sabía y Sauma no lo llega digamos, a explicar tan bien. Ese es otro tema. No había una forma directa de saberlo. Era como que al tanteo nomás, pues, ver libros. Y los libros lo resuelven de una manera y él lo resuelve de otra. Y tuvimos que decirlo en clases para ya de una vez que nos garantice que estaba bien. Pero bueno, ya encontrar una forma directa de resolverlo es muy fácil. Porque antes hacíamos otros ejercicios que eran articulados. Ahora los ejercicios que él plantea son más fáciles. Ya. Primer ejemplo, a ver. Ya, primer ejemplo, el 2. Determina el centro de presiones, ¿no? Entiéndase que para calcular, digamos, existe el centro de presiones, que es, digamos, el punto donde se generan todas las presiones hacia la compuerta. Luego de eso, también existe el otro punto que es el punto medio de la compuerta. O sea, el centro, pero de la compuerta. La altura que existe desde la superficie del fluido hasta la compuerta. Luego es diferente, claramente, al centro de presiones que está de aquí a acá. Ok, quédense con eso. Luego está la altura de la compuerta. Y luego está la altura completa del recipiente hasta el suelo del fluido. Para sacar la altura del centro de la compuerta, ¿no? Desde la superficie hasta la mitad de la compuerta, se debe jugar un poco con las alturas. En este caso utilizamos H1, que es 3 metros, ¿no? Menos el H2, ¿no? Que el H2 llegaría a ser este punto medio. No, perdón, el H2 es esto, la altura completa que te da la compuerta, ¿no? Aquí, o sea, la altura de acá a acá, básicamente, dividida entre 2. ¿Por qué? Porque, digamos, si te da... Eso Sauma juega bastante con ustedes. A veces les puede dar este valor y les puede dar este valor, o en cuyo caso les da este valor y luego les da este valor. Y ya, y los jode, digamos. Tienen que saber restar y dividir, básicamente, en este caso. Los ejercicios de Sauma suelen ser sencillos, solo que los hacen pensar un poco. En este caso, como le digo, para analizarlo, si lo tienen de esta manera y les dio estos datos, entiendes que H1 es 3 metros, H2 es 2 metros. ¿Qué haces para encontrar esto, que es HCG, que es lo que queremos? Pues agarras, restas 3 metros sobre la mitad de 2, que llegaría a ser 1, y te da 2 metros. Ahí ya tienes HCG, ¿vale? Ahora, ¿cómo se calcula el área? El área se calcula por digamos, la altura de la compuerta, que es 2 metros en este caso, por la base de la compuerta que te da Sauma en datos. Suele poner B generalmente. Y eso lo multiplicas. Siempre tiene que ser la altura y base de la compuerta. Generalmente es multiplicación porque no les va a dar una compuerta circular. O sea, me refiero a que la forma puede ser diferente de este lado, puede ser, digamos, hacia los lados, pero generalmente de manera tridimensional es cuadrada. Así que siempre va a ser base por altura, perdón. Eso. Ya esto es otro tema, es para encontrar centro de presiones, pero no lo suele pedir tanto, pero a ver si lo quieren. No, no creo que sea necesario repasarlo. No lo suele pedir. O sea, que les pide la altura de presiones, no, casi nunca. Ahora está este otro ejemplo, que es, digamos, encontrar la fuerza hidrostática. Este es un ejercicio simple, de manera directa. Te da los valores de masa específica, gravedad, altura 1, altura 2, base. Lo mismo, aquí te da altura 2 y acá no te da HCG. Y luego te da, ¿cómo se dice? La altura 1, 3.5. Y en eso, ya les dije, juegan con las alturas, obtienes 2.5 metros, el área nos dijo que era base 1 metro, y luego la altura de la compuerta es H2, así que es 2 metros, 1 por 2 es 2 metros al cuadrado. Ahí ya tienes tu altura y tu altura del centro de gravedad de la compuerta. Y la fuerza hidrostática es igual a ¿qué? Es igual a la masa específica por la gravedad, por el centro de la compuerta, por el área, básicamente, de la compuerta. Es eso. Ahora,
¿De dónde me saqué estos 1000 kilogramos sobre metro cúbico? Es que generalmente les da 1000. ¿Por qué? Porque es fácil de calcular, hasta para él. Generalmente la masa específica depende del lugar donde vivas, a qué presión estás y a qué altura. Pero él les suele dar 1000 o les puede dar peso específico directamente y ustedes ya no ocupan la G, ¿ok? Eso es muy importante porque a veces se chipan y no, digamos. Le das, o sea, les puede dar de esta manera, ¿no ve? O les puede dar de esta otra manera. ¿Entienden? Esto entiéndanlo bien. Porque a veces se chipan y luego no lo hacen mal, digamos. Ya teniendo en cuenta eso, ya tenemos los valores que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. El centro de presión, que es 2.5 metros. Y el área, que era 2 metros al cuadrado. Calculando te da 49.050 newtons. Ahora, si lo quieren redondear, redondearlo a 40.005 newtons, bueno, kilonewtons. Ya, este sería un ejemplo simple y ya vimos cómo se saca las alturas, ¿no? Ahora, aquí están las curvas sumergidas, las famosas curvas sumergidas. Esto lo preguntaba antes, ahora ya no lo pregunta tanto. Pero igual lo vamos a ver porque puede ser que los meta. Ahora otro punto, si les pide la fuerza hidrostática o fuerza resultante, es lo mismo, no cambia. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza hidrostática es el punto donde se encuentran las fuerzas verticales y horizontales. Y llega a ser lo mismo. Solo que aquí cambia que cuando son sumergidas, o sea, entiéndase, digamos, de que son volumétricas, como en este caso, ¿no? O sea, que tienen curvas. Si tiene una curva, ya sea hacia aquí o hacia afuera, son, ¿cómo se dice? Se resuelven ya descomponiendo horizontales y verticales. Si fueran solo rectas, ¿no? Con ángulo, no, se resuelve normal como este ejemplo. ¿Ok? Si digamos no tiene forma de curva, se puede resolver de la forma hidrostática. En caso de que tenga alguna curvas sumergidas, sí o sí tienen que calcular las horizontales y verticales. ¿Por qué? Porque se deforma la fuerza, así que tienen que calcularlo. Y luego de eso saca el resultante. En este caso nos dice calcular los componentes horizontales y verticales. En este caso, ya, aquí en la horizontal nos plantea que la fuerza va hacia acá, ¿no? Hacen el mismo procedimiento que una fuerza hidrostática, calculando el centro de presiones. Aquí pueden ver que es 1 metro, ¿no? Sobre H2 que es 5, ¿no? Encontrarán que el valor creo que es 4.5, ¿no? Y luego el área va a ser, digamos, ¿cómo se llama? La base, ¿no? La base que va a ser 7 metros, más la altura de la compuerta que va a ser 1. Y ahí tienen su valor de masa, de fuerza hidrostática. La fuerza vertical ahora es diferente. ¿Por qué? Porque esta fuerza venía acá. Ahora la fuerza vertical viene de los lados. Bueno, de hacia arriba, ¿no? Lo cual lo descomponemos. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, si solo hay una fuerza hacia acá, no tendría sentido, se caería. También hay una fuerza que se opone al movimiento hacia acá arriba. Por lo tanto, se descomponen dos figuras, que son fuerza 1 y fuerza 2, que tienen básicamente las mismas dimensiones, pero se tienen que... La fuerza vertical va a ser, digamos, a la fuerza de oposición, que es la 2, bueno, la fuerza que está yendo del fluido, menos la fuerza de oposición. Y aquí básicamente lo descompone de la misma manera de acá. Punto 1. Solo que aquí toma en cuenta ya no el punto del centro de presiones, toma en cuenta el volumen. ¿Por qué? Porque digamos aquí encontrabas porque era directo, ¿no ve? Era de manera horizontal. En temas verticales se calcula de manera volumétrica. ¿Por qué? Porque lo estás dividiendo en dos cuerpos. Y ya calculas teniendo la geometría despertiva, restas del F1 menos el F2 y ahí tienes la fuerza vertical. Teniendo en cuenta eso, ya la fuerza horizontal y vertical, básicamente por vectores, porque son dos vectores, se saca raíz y ya tienes tu fuerza resultante. Eso chicos. Eso es tanto en curvas sumergidas como en
en compuertas normales. Cómo sacar el centro de la gravedad de la compuerta y la fuerza hidrostática. Recuerden, lo vuelvo a recalcar de manera directa. Si les da alguna curva, redondo, qué sé yo, de alguna forma, es de esta manera. Si digamos fuera la curva estuviera hacia afuera, también se resuelve de esta manera. ¿Por qué? Porque al ser una curva tiende a deformarse más, por lo tanto se tiene que calcular de fuerzas verticales y horizontales y recién la resultante. Si no es, digamos, de esa manera, entonces, si es recta, inclinada, declinada, no importa el ángulo, se resuelve de esta manera, ¿ok? Ahora vamos a ver el ejemplo que suele meter, ¿vale? Que está acá. Espérate, ¿hay más personas? ¿Van hasta el momento? ¿Me siguen? ¿Cómo van? Está bueno. Está bueno. Sí, sí, ya Corea. Sí, pregunta. ¿Vas a preguntar o...? Supongo que no. Ya, voy a seguir, ¿ok? Em, ya vamos a acabar, igual no falta mucho. Ya aquí el ejemplo es el mismo. Bueno, no el mismo, ¿no? Pero a comparación del otro, el otro era recto, ¿no ve? Aquí hay una inclinación. Y Sama suele dibujarlo así, de manera tridimensional. Ya aquí lo que te está pidiendo es encontrar la fuerza hidrostática, que llega a estar acá, por acá. ¿No ve? A ver, más o menos por acá. Ahí llega a estar la fuerza hidrostática, ¿no ve? Lo cual, en este caso, tienes que, digamos, encontrar el punto medio. Esto es importante, aquí se chipan. Si fuera recta o declinada o inclinada, ¿sería diferente el centro de alturas de la compuerta? ¿O no? ¿Importa? Bueno, a ver, la respuesta es que técnicamente no. ¿Por qué? Porque, digamos, estás calculando el centro de la compuerta para poder, digamos, darle una fuerza teórica un lugar respectivo teórico. ¿Por qué? Porque, digamos, el centro va a ser más o menos por acá arriba y no va a ser al lado de la fuerza. Suele haber una cierta variación. Pero importando no el ángulo, la fuerza va a ir de manera directa. Así que no llega a importar mucho. ¿Por qué? Porque si lo vemos de manera geométrica, es verdad que te elimina muchos decimales. Pero digamos, créanme que hacerlo de manera geométrica es horrible. Así que no les va a gustar hacerlo de manera geométrica. Así que preferible es calcularlo por la fuerza hidrostática. Porque si agarro, tengo que descomponer esto, tengo que imaginarme otro valor acá y demás cosas. Tengo que imaginarme que acá hay una fuerza de forma... No sé cómo dibuja el ingeniero Sauma, lo dibuja, digamos, lo va dibujando así, directo, y luego lo descompone, ¿no? Es horrible. Así que solo nos basamos en el centro de gravedad de la compuerta para poder ya encontrar la fuerza hidrostática. ¿Qué es lo que te va a pedir? Te va a decir fuerza resultante o fuerza hidrostática. Ya, aquí nos dan los valores de altura 1. Solo nos da altura 1. De hecho, así siempre son sus exámenes. Te da la base, ¿no? En este caso base 1. Bueno, es base 2. Perdón, ahí está mal escrito. Creo que sí, o lo resolví de mala manera. No, sí está bien. Base 2, está bien. Sí, sí está bien. No es base 1, perdón. Este está mal. Ay, qué burro. Es base 1, perdón. Base 1. Luego de eso está la altura que nos da 5 metros. ¿Qué significa A? Es el espacio que existe aquí de este punto a este punto en la compuerta, ¿no? Y luego existe C, que es, digamos, la distancia bueno, básicamente la longitud de la compuerta, ¿no?
bueno, la altura, porque digamos, esta sería esta sería la base y esa sería su altura. ¿Por qué? Porque digamos, para calcular el área, no vas a calcular esta altura de la compuerta. ¿Por qué? Porque está inclinada. Calculas todas las superficies que llega a tocar la compuerta. Ya, encontrar la fuerza resultante. Entiéndase que H1 es altura total, H2 llegaría a ser altura total menos la altura de la compuerta, que es nuestra incógnita. Bueno, en sí son las dos incógnitas. Y luego HC es la altura de la compuerta. Y HCG es la altura del centroide. O sea, yo como lo expliqué, desde este punto hasta aquí a la mitad, digamos. Básicamente eso es HC. Bueno, HCG, perdón. Y ya viéndolo en análisis, primero hacemos un análisis geométrico. Como dijimos, los valores nos dio C, que era la altura de la compuerta, A, que era la diferencia del punto de acá, bueno, de acá a acá, ¿no? Que nos dio 3 metros. Y luego no teníamos HC, ¿no? ¿Cómo encontramos HC? Por Pitágoras. Suele jugar con eso el ingeniero Sauma. Se burla de eso, de hecho, que no saben Pitágoras. Así que eso, si los pone de manera, ponerle una inclinación hacia arriba, va a ser lo mismo. Igual van a tener que encontrar este cateto opuesto, porque no les suele dar la altura de la compuerta. O si les da la altura de la compuerta, se les puede quitar esta altura, igual lo encuentran por Pitágoras, ¿ok? Y a tener en cuenta Pitágoras, sabemos que C es igual a 4 metros, A es igual a 3 metros, sacamos Pitágoras y nos da 2.65 metros. Ya H1 sería 5 metros, la altura de la compuerta es 2.65 metros, H2, que llegaría a ser la resta de los dos, ¿no? Pero bueno, sí, técnicamente es la resta de los dos, ¿no? Llegaría a ser 2.35 metros. Y luego, la altura del centroide, o sea, la altura de la superficie hasta la mitad de la compuerta, llegaría a ser H2 más, o sea, estamos sumando desde este punto hasta, o sea, estamos más este poquito más que nos falta, ¿no? Para encontrar el centro de la compuerta. ¿Y eso qué llegaría a ser? El centro de la compuerta dividido entre 2 y te da ese valor que es 3.65 metros, básicamente. Ya, ahora el análisis, el área de la compuerta. Espera. Ay, qué pelotudo, perdón, era aquí era... Ah, perdón. Bueno, igual lo voy a pasar bien, pero aquí era 2 metros, perdón, me estoy confundiendo. Es el hambre. Aquí es 2 metros, por si acaso. Ya en este caso era el área de la compuerta es igual a la base por la altura de la compuerta, que es 2 por 4 metros. Ah, no, puta, hice pendejadas, la verdad. Perdón, tómanlo como uno, perdón. Error mío. Error mío. Uno. Ya, lo toman como uno. Bueno, igual, digamos, no afectaría nada al anterior cálculo, porque, digamos, si no lo tomaran como uno, de todas formas, si fuera 2 igual lo multiplicaríamos, ponele, sería 8, igual entraría 8 área aquí, y bueno, sería un cálculo diferente, pero vamos, que es lo mismo, ¿no? O sea, si sea 1 o 2 no afectaría nada al cálculo de alturas, solo que me chipé un poco con los datos al principio, nada más. Ya teniendo en cuenta eso, en este caso, nos dio peso específico y calculamos que es 1000 kilogramos metro cúbico. Es que suele darle dependiendo, eso me voy. Suele siempre dar 1000, siempre da 1000, aunque no lo crean, siempre da 1000. Y luego de eso nos da por la altura del centroide, que es 3.675 metros, por el área de la compuerta, que sería 4 metros cúbicos, bueno, 4 metros al cuadrado, perdón, lo cual nos da una fuerza hidrostática de 140.207 newtons. En kilonewtons serían 144.5 kilonewtons. Ahora, después de pedir también el ángulo, o sea, qué ángulo está inclinado la compuerta, lo cual podemos decir que es, digamos, es el coseno de 3 metros sobre 4 metros, básicamente. Eso.
Bueno, ese sería el ejercicio. Si no les pide ángulo, no lo hagan. Básicamente. No hagan cosas que no les piden. Eso. Ese sería el ejercicio. Ya. Ahora falta último tema y ya acabamos. Lo sentí largo. Ya, drive. Creo que es este. No es este. Aquí está velocidad cinemática. Cinemática. ¿Qué es cinemática de fluidos? Cinemática ya estudiamos que era que es un fluido cuando está en reposo. Ahora es un fluido en movimiento. Pero sin tomar en cuenta la fricción o la viscosidad o valores externos. Se toma de cuenta de manera matemática. O sea que digamos en ese espacio donde se manejan las partículas, a qué velocidad están yendo, cómo es su movimiento y cómo es, digamos, todo ese cálculo. Primer punto a ver en cinemática, bueno, generalmente no mete flujo rotacional ni potencial, pero suelen meter generalmente aceleración, caudal o tubo de caudal, bueno, tubo de conservación de masa, que es el tubo del caudal, digamos, donde pasa la masa. Ya, la velocidad. ¿Qué es la velocidad? En este caso, ya les dije que se ve de manera generalizada, que es x, y, z, pero también aquí se descompone de manera directa. Se descompone en tres vectores, que es u, b de vaca y w, básicamente. Y lo descompone, ¿por qué? Porque tiene movimientos, ¿cómo se dice? Diferentes, ¿ok? Lo descompone por eso, porque uno es de transición, otro es rotacional y otro es de deformación, básicamente. Bueno, por decirlo así. Y todos están dependiendo del eje X, Y, Z, también tomando en cuenta la constante del tiempo. ¿Ok? Aquí pueden ver que es un B de vaca, W, teniendo en cuenta por los valores, bueno, en función de X, Y, Z y el tiempo. Un fluido puede tener traslación, rotación y deformación. Como dijimos, son altamente deformables, pero un fluido puede moverse e internamente también rotar. En estos casos, la traslación sería, digamos, de un punto a otro, la rotación sería el giro que hay entre ellos mismos y la deformación que puede haber, digamos, de manera lineal o de manera angular. Básicamente de manera lineal es que se extienda a los lados y de manera angular es que gire. Teniendo en cuenta eso básicamente sería velocidad. Que no suele preguntar, pero quería hacer una introducción. Aunque capaz y quién sabe y lo pregunta, pero no, lo dudo mucho. Pero lo que suele preguntar es aceleración. ¿Aceleración qué es? Es la derivada de la velocidad en constante del tiempo, ¿no? Pero básicamente la palabra es el aumento, bueno, la derivación que hay en la velocidad, ¿no? Es un aumento repentino que hay de algo. Y en ese concepto podemos definir que la aceleración también tiene los mismos conceptos. Digamos que tienen tres valores. En este caso está de manera de matriz, como se divide, ¿no? En este caso A llega a ser en los tres campos X, Y y Z, y también de los campos vectoriales I, J y K. Ahora, descomponiéndolo de manera de matriz sería de esta forma, donde los valores fundamentales están en X, Y y Z y los valores de aceleración, digamos. Perdón, aquí era U. Perdón. Pero ya. Y está U, B y W, digamos, ¿no? Los cuales están pendientes. Esta es la aceleración como tal en cada campo, X, Y y Z. En este caso está la aceleración convectiva y local. ¿Alguien sabe qué es convectiva? ¿Alguien? ¿No? Bueno. Ya, a ver. Ya teniendo en cuenta eso, la aceleración se compone igual, bueno, se compone generalmente de dos valores cruciales, ya que la velocidad puede depender de la deformación, ¿no? Que dijimos anteriormente. La aceleración como tal se divide solo en dos. ¿Por qué? Porque, digamos, es un cambio repentino. La deformación debe tener un cierto tiempo estimado.
Y como es una variación, se elimina la parte de la deformación. Pero en este caso se divide en dos partes, ¿no? Convectiva y local. La convectiva es la variación que existe en el traslado del fluido, básicamente como podemos ver en los tres campos que hay, primero en la parte de U, luego en la parte de B y luego en la parte de W. O sea, es como un concepto más fundamentado. La deformación llega a estar en la aceleración, pero de manera secundaria, no de otra componente. Ya, teniendo en cuenta eso, ¿por qué? Porque cuando se traslada un fluido se llega a deformar de todas maneras. Llega a haber si hay un aumento de convección, va a haber un aumento de deformación al mismo tiempo. Y teniendo en cuenta eso con los valores de U, B y W, básicamente. Es la derivación que existe en U, digamos, en el campo X, Y y Z respecto de U. La derivación que existe en el campo B, o sea, si no estoy mal, que era bueno, era rotación, digamos, ¿no? No, rotación es W, perdón. Sí, no, rotación es B, perdón. Y deformación es W. La variación que existe en la velocidad B, en la componente B, sobre los valores de la variación de X, Y, Z, el cambio que hay entre esto. Básicamente todo esto define el cambio que hay dentro de un fluido. Luego la W lo mismo. Y también en cuenta el local. ¿Qué significa local? El movimiento interno que tiene el fluido. O que se puede transformar, se puede trasladar de cierta manera. Pero hay un movimiento local interno del fluido que sería U, B y W, teniendo en cuenta las mismas componentes, pero en cuestión del tiempo. Esa sería de manera matricial. Ahora el ingeniero lo que les pregunta generalmente es aceleración por la terna intrínseca. Esa pregunta, por decirlo así, suele repetirla bastante, la repite demasiado, mucho diría yo. Así que la vamos no, ya la dije. La vamos a explicar un poco más. No detallado, ¿no? Pero porque ya deberían saber coordenadas intrínsecas. O sea, se supone que ya deben saber. La mayoría ya están en fluidos. Deberían saber esto de manera fácil, pero bueno. En una, en las coordenadas intrínsecas se miden por el hecho de que se toman tres componentes. Tangencial, normal y binormal. La velocidad está compuesta, bueno, se tiende a que hay un campo de referencia aquí, ¿no? La R es, digamos, el campo, ponele, el cual está sometiendo, digamos, una partícula la cual se está moviendo y tiene tres horizontes para poder moverse. ¿Por qué no es X, Y, Z o demás? ¿Por qué? Porque se está tomando de manera intrínseca. Y digamos, teniendo en cuenta las coordenadas intrínsecas, solo se toman en temas de movimientos tres valores que cambian. Como dije, tangencial, binormal y normal. Ahora, teniendo en cuenta eso, dijimos que la partícula se mueve de cierta manera hacia B y solo hay valores de B en tangencial, ¿no? Descomponemos la aceleración que dijimos que era la derivación de la velocidad, ¿no? Con respecto del tiempo. La descomponemos aquí ya que dijimos que de manera intrínseca solo hay valor de BT, no es B con la tangencial, ¿no? El valor de la coordenada. Aquí nos da una derivación de las dos y usando el álgebra podemos decir que se va a multiplicar y lo vamos a separar, que es en este caso la derivación de B sobre la derivación del tiempo por el valor tangencial más el valor, digamos, de la derivada de t, que era, digamos, el valor tangencial sobre la derivada del tiempo por b. Y este valor, ¿qué nos dice? Que se va a volver r. R que dijimos que es el punto de referencia en el campo, en el campo que estamos manejando, en este caso gravitatorio, ¿vale? La R se puede tomar distintos valores, pero generalmente en racional y en fluido se toma como el campo gravitatorio. Y ahora teniendo en cuenta eso ya tenemos dos valores. ¿Por qué? Porque ahora tomando en cuenta el valor de R, estamos también teniendo este valor, el del normal. Ya, ahora teniendo en cuenta esos valores, ¿qué podemos saber de esto? Que la aceleración tiene tanto tangencial como normal. ¿Por qué? Porque tanto se mueve como tiene un movimiento hacia el punto de referencia. Por lo tanto, la misma forma de acá llega a ser local y convectiva. Ya teniendo en cuenta eso, ya tenemos la derivada de B sobre la derivada de T. Para descomponer, esto es ya de racional básicamente, la derivada de B se tiende a decir que es el cambio de la velocidad sobre, digamos, teniendo en cuenta
la distancia, ¿no? En este caso, más la velocidad con el cambio del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente estamos tomando en cuenta la velocidad, qué variación tiene en respecto al espacio que se va a mover y también con respecto al tiempo, básicamente. O sea, estamos tomando en cuenta esos dos valores. Ya separando, bueno, teniendo en cuenta que lo dividimos sobre el tiempo, se van a ir eliminando, esto se va a volver una v, bueno, una velocidad, y en este caso se va a eliminar la otra velocidad y va a quedar el cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. Y en este caso ya tenemos, haciendo el álgebra, ¿no? Eliminando, tenemos los dos valores, que es la variación de la velocidad sobre el cambio del espacio que hay, más el cambio del tiempo que también hay. Y ese es el valor tangencial, ¿no? Que existe en la terna intrínseca de la aceleración. Esto sería el valor convectivo. ¿Y de dónde saqué este v al cuadrado, ¿no? Sobre r. Porque estamos teniendo en cuenta de que r es el campo gravitatorio. Tomamos en cuenta que el valor que utilizamos en los fluidos es gravitatorio. Por lo cual, en este caso, teníamos acá la r, que llega a ser un punto de la relación del campo, y lo cual lo volvemos al cuadrado por el mismo hecho de que estamos hablando en un sistema gravitatorio. Así que, básicamente es eso. Y en este caso está local y convectiva. Ahora lo último, caudal. La conservación de la masa nos dice que la conservación de la masa, ¿qué nos dice? Que es, digamos, el paso que hay en un flujo. Un flujo se mide básicamente con caudal. De aquí a hidráulica lo van a ver de por sí. El caudal básicamente es una sección que existe en el espacio, bueno, del fluido. Se toma en cuenta la velocidad y el espacio que se está tomando en cuenta. Digamos, póngale que esto es una tubería, se toma en cuenta el espacio que hay y la velocidad del fluido. También se puede medir por ángulos, porque claro, si puede tener codos, puede subir, puede bajar, puede ir hacia un lado. Pero básicamente eso, el caudal es el gasto o el paso que hay de algo. Básicamente, Sauma lo relaciona con gasto. Creo que en clases decía que antes en la antigüedad se decía un hombre acaudalado, que tenía plata, básicamente. ¿Y por qué se ve esto? Por los flujos de dinero que hay en el mundo. No voy a entrar mucho a la charla que les da Soma, pero básicamente es por eso, para que lo tengan bien en cuenta. Es el paso o el gasto que hay en un flujo. Si abres un grifo, el agua que está saliendo con respecto al tiempo que se va a tardar en llenar en tu vaso, eso es el caudal. Ya, teniendo en cuenta eso, ¿qué es? El caudal ya dijimos que era. Ahora sabemos que de manera matemática es B por la derivada, bueno, la derivada de área, que es área básicamente. Podemos tomarlo en cuenta de la siguiente manera. También, como les dije, depende del ángulo en el que se encuentra el fluido. Puede bajar, subir, estar a cierta dirección. Teniendo en cuenta esto, sabemos que el caudal va a ser B por área. Teniendo en cuenta en la integral de área. Ahora, se puede ver de manera más indiscreta, teniendo en cuenta el valor del volumen, pero eso llevaría varias integraciones, lo cual no nos interesa mucho. ¿Por qué se ve de esta manera de área? Porque nos muestra el ritmo del flujo, básicamente. El volumen tomaría un análisis más exhaustivo. Nos muestra el ritmo o el flujo del fluido, por lo que tanto también podemos tener un ángulo de inclinación o de declinación. O sea, básicamente con esto podemos entender si el fluido tiene una declinación o una inclinación. De hecho, de por sí tiene, pero bueno. Ya teniendo en cuenta las inclinaciones que puede tener, podemos decir que se hace con respecto del ángulo, que es coseno. También se puede decir seno, sí, pero llega a ser negativo. Luego de eso, el caudal nos dice que es, digamos, el volumen con respecto del tiempo. Técnicamente sí, de manera matemática, ahora lo voy a decir por qué, pero es un resumen corto. Y también podemos decir que el volumen se puede calcular de manera del caudal con respecto del tiempo. Es el ejemplo que les di. Si ustedes llenan su vaso de agua, digamos, a cierto tiempo, teniendo en cuenta la velocidad, ya tienes el caudal, básicamente. Pero eso llegaría a tener el volumen que quieres en tu vaso, ¿no? Que quieres saber cuánto volumen de agua hay en ese vaso. Y teniendo en cuenta eso, básicamente. Ahora ya tomamos en cuenta de manera matemática que es el caudal.
de manera directa hay el caudal másico, teniendo en cuenta las propiedades del fluido, que sería la masa específica. Ya dijimos que era masa específica, teniendo en cuenta eso, sabemos cuánto es la masa, que sería masa específica, bueno, masa específica por volumen, y el caudal másico básicamente sería eso, masa específica por caudal, directamente es la misma ecuación, solo que agregando masa específica. ¿Por qué? Porque ya la densidad del agua, del aceite, del alcohol no es la misma. Y ahora, ¿cómo calculamos el caudal de manera práctica? Porque, o sea, no me voy a poner a hacer una integral para saber por qué rama se fue, cómo se calculó, bla, bla. Se calcula, en líquidos se calcula de manera media. También en gases, pero ya les dije que el gas no tiene valor medio. Pero en este caso se calcula la velocidad media del flujo, teniendo en cuenta el área, digamos, en este caso de una tubería. Ahora, tubo de corriente. Tubo de corriente es una aplicación de caudal, básicamente, que nos explica cómo entra un fluido en cierta área y cierto valor, cómo sale en otro lado, y se conserva la cantidad. Puede ser que cambie la presión, puede ser que aumente la velocidad, pero se va a conservar la misma cantidad en los dos lados. Ahora, ¿van a haber ciertas variaciones? Sí, pero se van a contemplar de la misma manera. Entiéndase que el caudal másico es igual a la masa sobre el tiempo. La masa es igual al caudal másico por el tiempo, básicamente. Teniendo en cuenta eso, podemos llegar a estas ecuaciones de acá, que nos dicen que la entrada, ¿no?, va a ser igual. Bueno, la entrada es, digamos, esta parte, más la distancia o la variación de distancia que hay entre medio del tubo, ¿no? Básicamente, básicamente esa sería la ecuación básica del tubo de corriente. Luego de eso podemos ver que en este caso la masa total que va a haber va a ser menos, ¿no?, con respecto de la distancia por el tiempo, ¿no?, teniendo en cuenta el peso específico y el caudal. Básicamente la variación va a ser esa. Y luego de eso podemos decir que, teniendo en cuenta esos valores, y en esta ecuación de acá, nos vamos a la ecuación para poder entender bien el tubo de corriente. Es básicamente la variación, en este caso, ya igualando a cero, sería la variación que existe entre la masa específica por el caudal por la distancia que va a haber, o sea, todo esto, masa específica, caudal, por la distancia que va a haber acá, más el valor de la masa específica, que es lo que se mantiene, por el área que va a salir acá, digamos, por respecto del tiempo, qué tanto va a tardar en llegar acá, básicamente. Ya teniendo en cuenta otros valores, que les recomiendo estudiar ecuaciones de continuidad si quieren entenderlo un poquito mejor. Traté de explicar caudal para que entiendan mejor tubo de corriente, que es una de las preguntas que más hace. Régimen permanente es igual a el valor, básicamente, ¿qué se contempla aquí? Que digamos el valor va a ser constante, o sea que el caudal no va a incrementar o declinar de cierta manera. Nos dice que, digamos, el valor del peso específico y el área sobre el tiempo no va a aumentar, o sea, no va a haber un cambio abrupto aquí. Eso nos dice el régimen permanente, que va a mantenerse, o sea, de forma lineal, no va a cambiar nada. Teniendo en cuenta eso, sabemos que peso específico y caudal llegarán a ser constantes, lo que nos da que, digamos, masa específica, volumen y área van a ser las mismas de entrada como de salida. Y eso sería todo. ¿Dudas, consultas? Hola, consultas, chicos. Bueno, ¿no tienen dudas? Para que ya acabemos con la clase. Claro, lo voy a pasar, no se preocupen de eso. Eso sí, normal. Tranqui de eso. Pero otra duda. O sea, lo voy a pasar todo lo que hicimos, claro. Capaz lo pase más en la noche porque ahorita voy a ir a cenar, pero sí.
Resumen, Muñoz, otro resumen de hidrocarburos. Ah, sobre eso. Resumen de hidrocarburos, no sé si les llega a preguntar a ustedes. Yo creo que le va a preguntar a los de hidráulica. Generalmente la pregunta de hidrocarburos es al último cosa, porque digamos, suele pedir, a ustedes no. A ustedes no les suele pedir, les suele pedir a los de hidráulica, porque esa materia ya lleva cosas más importantes. Última clase, según dijo. Entonces estudienlo, pa. Si hicieron su resumen de la carpeta, estudienlo a más no poder. Igual no les va a pedir un resumen tan extenso. Sí, o sea, generalmente no lo hace. El declinado, el que hicimos al último, ese, el declinado. Y luego, por segundo lugar, sería el de curvas, pero no lo hace hace años. No pueden hablar, carajo. El Inge dijo que sí, que eso iba a entrar, marco teórico, pero no sé, ¿qué dice? Pero no sé si lo cumpla. A ver, estudiando por si acaso. Yo diría que si les dijo, o sea que a ver, que también me comentaron que les dijo que todo iba a entrar. Les dijo que iba a entrar cavitación, con puertas, no sé qué más. No suele regalar todas las preguntas. Pasen las que dijo en clases para estudiar. Sí, también pásenlas, digamos, en el grupo. Pero yo diría que, a ver, por lógica no les debería preguntar, porque eso es de hidráulica. Pero si les va a preguntar, entonces en cuyo caso, estudienlo por si acaso. Si les dijo, háganle caso mejor. ¿Alguna otra duda? Pasen. ¿Alguna duda? ¿Quiere dormir? Mañana quieren que nos veamos en la sala de cómputo. Confírmenme eso. ¿Sí? Sí, go, sí. Ya, pero les voy a corregir algunas cosas que tengan sus apuntes, porque creo que ya vimos casi todo virtual. No voy a hacerlo virtual porque tengo puente. Ya, o sea, ¿qué vas a hacer virtual si ya tu examen va a ser el miércoles? Una repasada. Podemos ver lo que no vimos hoy. Porque ya ver lo mismo, para eso lo pueden ver un montón de veces en cosas, o sea, en grabación, diría yo, ¿no? Y les voy a pasar el avance. Allá puedo hacer flujo potencial y flujo rotacional y ley de Fick no la encontré porque eso lo avanzó recientemente. No, recién lo avanzó, creo, este semestre. Así que tendría que buscar cómo sería ley de Fick y si alguien me lo pasa, mejor así lo explico. Porque lo sé, pero el tema está en que no hay un apunte claro, porque antes no lo metía. Lo solía mencionar y ya. Si alguien me pasa ley de Fick, también la puedo explicar. Pero pásamelo 1 hora o 2 horas antes, porfa. Pero si quieren, mañana hagamos flujo potencial y rotacional. En cuyo caso no haya mucha gente, traigan sus apuntes. Y yo les ayudo más o menos cómo puede ser, qué no entienden, cómo tendrán que escribir y esas cosas. ¿Vale? Sí, ok. Ya entonces, ¿terminamos por hoy? Sí, ¿no? Ya, ok. Descansen, muchas suertes y recuerden, clase estudiada, clase avanzada. Clase estudiada, clase avanzada, pero ¿qué les dijo? ¿Qué les decía Sama? No pegado, sí. Me estoy traumado con eso ya. Ya pues, pero es que la voz de la razón. Pero a ver, yo les diría que nada le gana a la... ¿Qué decía Soma? A la perseverancia. Eso. Estudien, sáquense la mierda, estudien harto hoy, no duerman. No duerman lo que durmieron durante varios meses. Estudien como si vayan a sentarse con el presidente, oye. ¿Verdad? Sinceramente. Siempre se me entregó más caro. Ya bueno. Eso chicos. Tener grabación.